Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal favorito de matemática y física, Faustinianos. Hoy con un servidor, Jonathan de Jesús Peralta Ángeles, cursando la carrera de la licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria. El tema para hoy es funciones armónicas y uso de Wolfram Alpha en la asignatura de variables complejas con la asesoría del excelentísimo maestro Juan Toribio Milanés. Bueno, la tabla de contenido que se llevará a cabo para la presentación en curso es la siguiente: los objetivos, las interrogantes, los términos claves, los saberes previos, los ejercicios que resolveremos y su validación utilizando Wolfram Alpha, los ejercicios propuestos, las conclusiones, la frase reflexiva, los recursos que utilizamos para la creación de la presentación y la bibliografía. Dentro de los objetivos que guiarán el desarrollo de esta presentación están los siguientes. Como en general tenemos aplicar el teorema de las funciones armónicas. Los específicos tenemos como primer objetivo determinar la armónica conjugada y su función analítica. Y como segundo objetivo tenemos comprobar los resultados obtenidos en los ejercicios a realizar utilizando los recursos tecnológicos propuestos. Las interrogantes que serán respondidas en el transcurso de esta presentación son las siguientes: ¿qué son las funciones armónicas? ¿Cómo podemos determinar una función armónica? ¿Qué es una función armónica conjugada y cómo la determino? Nuestros términos claves son teorema de las funciones armónicas, ecuación de Laplace, función armónica conjugada y Wolfram alfa. Ahora vamos a definir qué es una función armónica. Una función armónica es una función de valores reales f de dos variables x y y que tiene primeras y segundas derivadas parciales continuas en un dominio D y satisface la ecuación de Laplace. Entonces se dice que es armónica en un dominio D. A modo de resumen, esto es lo que nos quiere decir. Lo que nos quiere decir la definición es que una función es armónica si cuyo laplaciano es igual a cero. También debemos recordar cuando una función es continua. Pues una función es continua cuando cumple con tres condiciones. Como la primera condición es que la función evaluada en el punto debe estar definida. La segunda es que el límite de la función cuando x tiende al punto existe. Y como tercera condición tenemos que el límite de la función cuando x tiende al punto debe ser igual a la función evaluada en el punto. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces la función es continua. Retomando la definición de funciones armónicas, hacemos énfasis en la parte donde se menciona que las funciones armónicas son continuas en un dominio D. ¿A qué se refiere con dominio D? Para responder a esto, nos enfocaremos en este conjunto que tenemos presente. Supongamos que tenemos un conjunto W en el plano complejo donde U representa la parte real y V la parte imaginaria. Se dice que un conjunto es abierto si para cualquier punto que esté en el interior de dicho conjunto se puede hacer una circunferencia que quede dentro del interior del conjunto. Si nos fijamos en el conjunto W, podemos notar que este es un conjunto abierto, puesto que para cualquier punto en el interior de W, que es la parte roja, podemos trazar una circunferencia que pertenezca al conjunto W. Por otra parte, un conjunto se llama conexo si cualquier par de puntos puede conectarse mediante un camino formado por puntos que pertenezcan a dicho conjunto. Sabiendo esto, miramos de nuevo nuestro conjunto W y nos damos cuenta que para cualquier par de puntos podemos trazar una línea poligonal que siempre estará en el interior de dicho conjunto. Entonces, podemos concluir que como W es un conjunto abierto y también es conexo, entonces W es un dominio. En esta presentación, al decir D, nos referimos al dominio. Bueno, analiticidad en un punto. Una función compleja, W igual a f de x, se dice que es analítica en un punto z sub 0 si f
es derivable en z sub 0 y en cada punto de una vecindad de z sub 0. Esto quiere decir que la analiticidad es una propiedad que se define sobre un conjunto abierto. Por otro lado, debemos conocer el concepto de una función armónica conjugada, en el cual esta función es analítica, por lo tanto su parte real como su parte imaginaria son necesariamente armónicas en D. Ahora, vamos a suponer que una función real u de x, y se sabe que es armónica en D si existe otra función v de x, y real armónica, tal que u y v deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son estas. Nos dicen que la derivada parcial de u respecto a x es igual a la derivada parcial de v respecto a y que la derivada parcial de u respecto a y es igual a menos la derivada parcial de v respecto a x. Si esto se cumple, podemos afirmar que la función es armónica. Por otra parte, debemos conocer el teorema de las funciones armónicas, que nos dice que supongamos que la función compleja f de x igual a u de x, y más iv de x, y es analítica en un dominio D. Entonces, las funciones u y v son armónicas en D. Bueno, ahora vamos a demostrar el teorema de las funciones armónicas, en el cual vamos a suponer que esta función es analítica en un dominio D y que u y v tienen derivadas continuas de segundo orden en D. Utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann vamos a escoger esta y vamos a derivar con respecto a x. Obtenemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a x dos veces es igual a la segunda derivada parcial de v con respecto a y con respecto a x. Luego, utilizando esta ecuación, vamos a derivar con respecto a y obtenemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a y dos veces es igual a negativo la segunda derivada parcial de v con respecto a x y con respecto a y. Continuando con la demostración del teorema de las funciones armónicas, obtuvimos estas dos ecuaciones siguientes. Podemos darnos cuenta que este miembro y este miembro son iguales. Esto gracias al teorema de Clairaut, el cual establece que si las derivadas parciales cruzadas existen y son continuas, entonces estas son iguales. Ahora vamos a sumar las dos ecuaciones y como estos dos miembros son iguales y uno es el inverso aditivo del otro, esto será igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la segunda derivada parcial de u respecto a x dos veces más la segunda derivada de u con respecto a y dos veces es igual a 0. Y esto demuestra que u de x, y es armónica. Ahora vamos a proceder a resolver los siguientes ejercicios del libro Curso Práctico de Variables Complejas y Teoría de Transformadas, los cuales vamos a comprobar que cada función es armónica en un dominio D. Vamos a determinar su armónica conjugada y vamos a formar la correspondiente función analítica. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Para esto vamos a verificar si la función que aquí presentamos es armónica. Y sabemos que para ser armónica debe cumplir con las ecuaciones de Laplace. Y para esto va a haber que buscar sus segundas derivadas. Y procedemos a ello. La primera derivada con respecto a x es igual a 6y menos 1. La primera derivada con respecto a y de la función es igual a 6x. La segunda derivada con respecto a x es igual a 0. Y la segunda derivada con respecto a y es igual a 0. Cabe destacar que todo esto lo hicimos gracias al concepto de derivadas parciales. Ahora, sustituyendo en la ecuación de Laplace, podemos darnos cuenta que
ambas segundas derivadas parciales nos dieron 0 y 0 más 0 es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que la función es armónica. Ahora vamos a pasar a Wolfram Alpha a comprobar nuestras derivadas. Bueno, ahora pasaremos a comprobar nuestras derivadas. Comenzamos con la derivada, nuestra primera derivada respecto a x, y podemos ver, introduciendo la función, recordemos que la función era 6xy menos x más 3. Podemos visualizar que el resultado que nos da es 6y menos 1, el mismo resultado que teníamos. Ahora la buscamos respecto a y, nuestra primera derivada respecto a y podemos visualizar que nos da 6x, el mismo resultado que teníamos. Ahora vamos a buscar las segundas derivadas parciales. Primero respecto a x, recordemos que nuestra función es 6xy menos x más 3. Como podemos ver, nuestra segunda derivada parcial respecto a x nos da 0. Ahora la buscamos respecto a y. Y vemos que también nos da 0. Bueno, ahora para la segunda parte vamos a encontrar la armónica conjugada de la función. Para esto deben cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son estas. Bueno, nuestro primer paso es sustituir en la ecuación que vemos aquí y nos queda esta expresión. Luego vamos a integrar respecto a y de ambos lados y nos queda la expresión que vemos aquí. Luego, aplicando el concepto de integración parcial, nos queda que v de x, y es igual a 3y al cuadrado menos y más una función que depende de x. Ahora pasaremos a Wolfram Alpha a comprobar. Ahora pasaremos a calcular nuestra integral. Recordemos que la integral que teníamos era 6y 1 del diferencial de y. Y esto efectivamente nos daba 3y cuadrado menos y más una constante, que era nuestro resultado. Ahora, siguiendo con nuestro segundo paso de encontrar la armónica conjugada, recordemos que la función nos quedó igual a v de x, y igual a 3y al cuadrado menos y más g de x. Ahora, para encontrar g de x, vamos a derivar respecto a x. Y derivando respecto a x, la función nos queda igual a g de x'. Recordemos que teníamos la derivada de v respecto a x anteriormente, la cual es igual a menos 6. Entonces, sustituyendo e igualando ambas cantidades, nos queda que g de x' es igual a menos 6x. Entonces, vamos a integrar ahora. Ahora vamos a integrar. Integrando la función nos queda como menos 3x cuadrado más c, más una constante. Y esta sería nuestra armónica conjugada, la cual es v de x, y igual a 3y cuadrado menos y menos 3x cuadrado más una constante. Entonces, nuestro paso 3 sería construir nuestra función analítica. Pues sustituyendo en nuestra función analítica nuestra f de z igual a u de x, y más iv de x, y nos queda como que f de z es igual a 6xy menos x más 3 más y por 3y cuadrado menos y menos 3x cuadrado más c. Y esta sería nuestra función analítica. Bueno, ahora nos queda comprobar en Wolfram Alpha. Bueno,
que vamos a comprobar es nuestra derivada parcial de x, y como podemos ver, nos da g de x'. Lo segundo que vamos a comprobar es nuestra integral. Recordemos que la integral de menos 6x del diferencial de x. Y esto nos daba menos 3x cuadrado más una constante. Lo podemos comprobar. Bueno, vamos a resolver nuestro siguiente ejercicio. Y, como en el anterior, el paso 1 es verificar si es armónica. Y sabemos que para ser armónica debe cumplir con la ecuación de Laplace para ser armónica. Nuestra función x cuadrado menos y cuadrado más 2x menos y. Entonces pasamos, para que cumpla con la ecuación de Laplace, debemos derivar primero. Entonces pasamos con nuestra primera derivada con respecto a x. Y es la siguiente. Entonces nuestra primera derivada con respecto a y es la siguiente. Entonces nuestra segunda derivada con respecto a x es 2. Y nuestra segunda derivada con respecto a y es menos 2. Entonces, todo esto por el concepto de derivadas parciales. Sustituyendo la ecuación de Laplace, vemos que 2 más menos 2 es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que nuestra función es armónica. Ahora vamos hacia Wolfram Alpha a comprobar. Bueno, lo que haremos ahora será calcular las derivadas. Comenzamos con la primera derivada parcial respecto a x, la cual era x cuadrado menos y cuadrado más 2x menos y. Esta derivada nos da 2x más 2, realmente lo que teníamos. Ahora vamos a calcularla con respecto a y. Con respecto a y nos da menos 2y menos 1. Y sí, era justamente nuestro resultado. Ahora comprobaremos con las segundas derivadas parciales. Primero con respecto a x, de x cuadrado menos y cuadrado más 2x menos y. Y como podemos ver, nuestra segunda derivada parcial respecto a x es igual a 2. Ahora calcularemos nuestra segunda derivada parcial respecto a y. Y como podemos mirar, es igual a nuestro resultado, que es menos 2. Bueno, vamos con nuestro segundo paso, que es encontrar la función armónica conjugada de la misma. Entonces, para esto debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las siguientes. Nuestro primer paso en este apartado es sustituir en la ecuación, lo que nos da la expresión de aquí. Luego de esto, integramos la expresión respecto a y en ambos lados y nos queda la siguiente función, donde v de x, y es igual a 2x más 2y por y más una función que depende de x, aplicando el concepto de integración. Ahora vamos para Wolfram Alpha a comprobar. Ahora para comprobar vamos a calcular nuestra integral, vamos a comprobarla. Recordemos que era 2x más 2 del diferencial de y. Y como podemos ver, nos da 2xy más 2y más una constante, que es justamente lo que nos daba. Con esto comprobamos que sí se cumple esta integral.
Siguiendo con nuestro segundo paso, nos quedó esta función donde v de x, y era igual a 2x más 2 por y más una función que dependía de x. Lo que vamos a hacer es derivar esta función respecto a x. Y al derivar esta función respecto a x, nos queda la siguiente función, 2y más g de x'. Luego, despejando g de x, nos queda g de x' es igual a 1. Entonces, integrando respecto a x, podemos ver que nuestro g de x es igual a x más una constante. Sustituyendo entonces en la función, nuestra función nos queda igual a v de x, y igual a 2xy más 2x más x más una constante, y esta es nuestra armónica conjugada. Procedemos a ir a Wolfram Alpha a comprobar. Ahora vamos a comprobar en esta parte nuestra derivada con respecto a x. Recordemos que era 2xy más 2y más una función que dependía de x. Tenemos que nuestra derivada es igual a g' de x más 2y, que era nuestro resultado. Ahora pasaremos a comprobar nuestra integral. Recordemos que era la integral de 1 el diferencial de x. Y esto era igual a x más una constante. Justamente lo que teníamos. Entonces, ahora nuestro tercer paso es construir nuestra función analítica f de z igual a u más iv. Esto lo hacemos sustituyendo en f de z igual a u de x, y más iv de x, y. Al sustituir nuestras expresiones, nos queda la siguiente función. F de z igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x menos y más y por 2xy más 2y más x más una constante. Y esta es nuestra función analítica. Y así hemos construido nuestra función analítica. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejercicio, el cual es donde u de x, y es igual a y entre x cuadrado más y cuadrado. Sabemos que lo primero que debemos hacer es verificar si esta función es armónica. Para esto debemos ver si cumple con la ecuación de Laplace. Esto lo sabemos buscando sus segundas derivadas. Entonces lo primero que haremos será derivar nuestra primera derivada con respecto a x, aplicando la regla del cociente. Nos da lo siguiente, menos 2xy entre x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. Nuestra primera derivada con respecto a y nos da lo siguiente, x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado, o sea, nuestro denominador al cuadrado, aplicando también regla del cociente. Y nuestra segunda derivada con respecto a x nos da menos 2xy por y cuadrado menos 3x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cubo, o sea, nuestro denominador. Nuestra segunda derivada con respecto a y nos da lo siguiente, 2y por y cuadrado menos 3
x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cubo. Como ya dije, esto aplicando derivada de un cociente, como podemos ver aquí. Entonces pasamos a ver si cumple con la ecuación de Laplace. Pero primero vamos a Vamos a probar comprobar nuestras Wolfram primeras alfa. y segundas derivadas parciales, primero con respecto a x. Recordemos que nuestra función era e entre x cuadrado menos y cuadrado. Como podemos ver, nuestra primera derivada respecto a x, nuestra primera derivada parcial respecto a x era lo mismo que teníamos. Es lo mismo que tenemos. Ahora la vamos a buscar con respecto a y. Como podemos ver, nuestra primera derivada parcial con respecto a y es la misma que conseguimos. Ahora vamos a buscar nuestra segunda derivada parcial. Primero con respecto a x. X cuadrado más y cuadrado. Como podemos ver aquí en las formas alternativas, tenemos nuestra segunda derivada parcial y es igual. Ahora la buscaremos respecto a y. Y como vemos de nuevo, aquí en nuestra forma alternativa es nuestra derivada parcial. Ahora seguimos, vamos a verificar ahora si cumple con la ecuación de Laplace. Esta es nuestra ecuación de Laplace. Entonces, sustituyendo en la ecuación de Laplace, tenemos que una es el inverso aditivo de la otra. Entonces, al sumarlo nos da 0. Y con esto comprobamos que nuestra función es armónica. Bueno, vamos a nuestra segunda parte, o nuestro segundo paso, que es encontrar la función conjugada, o sea, v de x, y. Para esto, debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las siguientes. Lo primero que hacemos es sustituir en la ecuación y nos queda esta expresión de aquí. Luego, integrando de ambos lados respecto a y, para poder resolverla, vamos a hacer un pequeño cambio de variables, haciendo nuestra u igual a x cuadrado más y cuadrado y nuestro du igual a 2y por el diferencial de y. Al sustituir y aplicar el concepto de integración, la función que nos queda es v de x, y igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado más una función que depende de x. Ahora pasamos a comprobarlo en Wolfram alfa. Ahora lo que nos resta es comprobar nuestra integral. Recordemos que nuestra integral era la integral de menos 2xy entre menos 2xy entre
x cuadrado más y cuadrado, y todo esto al cuadrado del diferencial de y. Y como podemos ver, nos queda que es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado más una constante. Lo mismo que nos dio a nosotros. Seguimos con nuestro segundo paso para encontrar la función armónica conjugada. Nuestra expresión v de x, y nos quedó como x sobre x al cuadrado más y cuadrado más una función que depende de x. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta función con respecto a x y lo que nos queda es lo siguiente. Nuestra función es y al cuadrado menos x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado más g de x'. Después de esto lo que vamos a hacer es despejar g de x y al despejar nos queda que g de x es igual a 0. Ahora vamos a integrar esta función respecto a x y lo que nos queda es que g de x es igual a c o igual a una constante. Entonces, sustituyendo en nuestra función v de x, y es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado más una constante. Y esta es nuestra función armónica conjugada. Como dije, ahora pasamos a comprobar a Wolfram alfa. Bueno, en esta parte lo primero que haremos será comprobar nuestra derivada respecto a x. Recordemos que nuestra derivada era la derivada de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, más una función que dependía de x. Al calcular nuestra derivada de x sobre x cuadrado más y cuadrado más una función que depende de x, lo que nos da es g de x' más y cuadrado menos x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado, que es lo mismo que teníamos. Entonces comprobamos que nuestra derivada es la misma. Lo que nos resta entonces es calcular nuestra integral. Como sabemos, nuestra integral es la integral de 0 del diferencial de x, que es lo mismo que una constante, o c. Por último, vamos a construir nuestra función analítica f de z igual a u más iv. Esto lo hacemos sustituyendo en nuestra función f de z igual a u de x, y más iv de x, y. Al sustituir ambas funciones, nos queda la expresión f de z igual a y sobre x cuadrado más y cuadrado más y por x sobre x cuadrado más y cuadrado más una constante. Y así construimos nuestra función analítica. Ahora proseguimos con nuestro último ejercicio a tratar, el cual es el siguiente. Esta es la función u de x, y es igual a e a la menos x por el seno de y menos y por el coseno de y. Nuestro primer paso es verificar si es armónica. Sabemos que para esto debemos verificar si cumple con la ecuación de Laplace y para eso debemos buscar sus segundas derivadas. Entonces lo primero que hacemos es buscar la primera derivada respecto a x, la cual por la derivada de un producto nos da lo siguiente. La primera derivada con respecto a y nos da lo siguiente por la derivada de un producto. Y nuestra segunda derivada con respecto a x nos da lo siguiente por la derivada de un producto. Y nuestra segunda derivada respecto a y nos da lo siguiente.
Como dije, todo esto gracias a las reglas de la derivada de un producto. Esto lo vamos a comprobar en Wolfram Alpha. Ahora pasamos a Wolfram Alpha a comprobar que todas las derivadas estén correctas. Ahora vamos a comprobar si el cálculo de nuestras derivadas es el mismo que nos da el software. Entonces, como podemos ver, nuestra primera derivada de e elevado a la menos x por x del seno de y menos y por coseno de y es igual a e elevado a la menos x multiplicado por menos x por el seno de y más seno de y más y por el coseno de y, que es lo mismo que teníamos. Ahora vamos a buscar la derivada parcial de y, la primera derivada parcial de y como podemos ver, es lo mismo que teníamos. Si queremos comprobar, buscamos las formas alternativas de la misma, pero en las formas alternativas de la misma encontramos la derivada parcial con respecto a y. Ahora buscaremos las segundas derivadas parciales con respecto a x y respecto a y. Primero, con respecto a x, como podemos ver, esta es la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x. Si buscamos en las formas alternativas, podemos ver nuestra segunda derivada parcial. Ahora buscamos la segunda derivada parcial con respecto a y. Como podemos ver, es nuestra derivada. Es la misma que obtuvimos por los cálculos normales y el software coincide con nosotros. Como podemos ver, en la forma alternativa encontramos nuestra derivada parcial, nuestra segunda derivada parcial. Comprobando en el software podemos ver que nuestras derivadas son iguales. Bueno, para terminar nuestro paso 1 de verificar si es armónica, ya que tenemos nuestras segundas derivadas parciales, vamos a revisar si cumple con la ecuación de Laplace, la cual es la siguiente. Ahora, sustituyendo en la ecuación de Laplace, podemos ver que una es la inversa de la otra. Entonces, al sumarla, nos da 0. Y esto nos quiere decir que la función u de x, y es armónica. Bueno, vamos con nuestro paso 2, que es encontrar la función armónica conjugada. Para esto sabemos que debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las siguientes. Luego de esto, sustituimos en la ecuación y nos queda esta expresión. Luego integramos de ambos lados respecto a y. Luego nos queda esta expresión. Luego, gracias a la propiedad de la constante de una integral, podemos tomar e a la menos x y sacarlo fuera de la integral. Entonces, luego de esto, nos queda que v de x, y es igual a e a la menos x por y seno de y más x coseno de y más una función que depende de x. Esto sustituyendo y aplicando el concepto de integración. Ahora vamos a comprobar nuestras expresiones en Wolfram Alpha. Bueno, procederemos a comprobar nuestra integral. Recordemos que era la integral de e elevado a menos x, todo por menos x seno de y más seno de y más y coseno de y por el diferencial de y.
Como podemos ver, nuestra integral nos da e a la menos x por y seno de y más x coseno de y más una constante. Es lo mismo que nos dio a nosotros. Bueno, para concluir con nuestro segundo paso, encontrar nuestra función armónica conjugada, la expresión que nos quedó fue v de x, y igual a e a la menos x por y por el seno de y más x por el coseno de y más una función que depende de x. Ahora, lo que nos queda es la siguiente expresión derivando todo con respecto a x. Luego de esto, despejando g de x, lo que nos queda es lo siguiente, donde g' de x es igual a 0. Integrando esta expresión respecto a x, nos queda que es igual a una constante. Entonces, g de x es igual a una constante. Sustituyendo nuestra función, v de x, y, nos queda que es igual a e a la menos x por y por el seno de y más x por coseno de y más una constante. Y esta es nuestra armónica conjugada. Ahora pasamos a Wolfram Alpha a comprobar todas nuestras expresiones y validarlas. Ahora vamos a comprobar mediante el software Wolfram Alpha si nuestra derivada respecto a x es la misma. Recordemos que lo que estábamos derivando era la función e elevado a la menos x, todo por y seno de y más x coseno de y menos coseno de y más una función que dependía de x. Lo que nos da g de x' más e a la x por menos y seno de y menos x por el coseno de y más coseno de y, que es lo mismo que teníamos. Ahora vamos a calcular la integral. Recordemos que teníamos la integral de seno del diferencial de x, lo cual es igual a una constante c, que es lo mismo que obtuvimos. Ya por último, lo que nos resta en nuestro ejercicio final es construir nuestra función analítica. Esto es sustituyendo en nuestra función f de z igual a u de x, y más v de x, y. Al sustituir nuestras expresiones, tenemos la siguiente función, la cual es f de z igual a e a la menos x por x el seno de y menos y coseno de y más y por e a la menos x por y por el seno de y más x por coseno de y más una constante. Así finalmente construimos nuestra función analítica. Bueno, estos son los ejercicios propuestos para que practiquen. Son del libro Curso Práctico de Variable Compleja y Teoría de Transformadas en la página 31. Es el 2.55 y el 2.53. Tienen la misma estructura y harán lo mismo. Bueno, las conclusiones a las que llegamos fue, como primera conclusión, es que una función es armónica si cumple con la ecuación de Laplace. Como segunda conclusión es que sea una función compleja que es analítica en un dominio D, podemos asegurar que su parte real e imaginaria son armónicas en ese dominio. También que al combinar funciones como u de x, y más v de x, y, se obtiene una función compleja que es analítica en el dominio D.
y que un dominio D es un conjunto abierto y conexo. Ahora les presento esta frase reflexiva de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y es tal cual, porque siendo mejores maestros, crearemos mejores profesionales para el mañana. La educación es la herramienta más grande que se tiene si se quiere cambiar el mundo, y debemos empezar por educarnos nosotros mismos. Estos fueron los recursos utilizados en este video: PowerPoint, Canva y Wolfram Alpha. Como referencias bibliográficas tenemos el libro de Curso Práctico de Variables Complejas y Teoría de Transformadas de Pestaña Galván y Rodríguez García. Además, el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones, segunda edición, de SEAL. Bueno, ya nos despedimos. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad para todos los sintonizantes y haya contribuido con su aprendizaje. Muchas gracias y hasta luego. Los esperamos en un próximo video en su canal favorito, Faustinianos.